Pues Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Buenas tardes, tengan todos. Vamos a, a estudiar los versículos del 1 al 15. Ahí en el capítulo de Gálatas vamos a continuar con esta epístola, que ya estamos casi por terminarla. Algo bien importante, hermanos, con esta enseñanza del apóstol Pablo. Y realmente yo estaba meditando, pensando cómo Dios le dio tanta sabiduría al apóstol Pablo en cuanto a la salvación, santificación. Él es una de las personas o uno de los apóstoles que se profundiza más en estas cosas y fue la persona que más epístolas escribió y más iglesias él ganó o fundó para Cristo. Fue un instrumento muy usado. Y estas enseñanzas, hermanos, son para nuestros días. Estas enseñanzas son muy útiles para nuestros días porque hay muchísimo engaño en cuanto a lo que el apóstol Pablo enseña aquí en esta epístola, en la cual se profundiza bastante. Y vamos a estar estudiando los versículos del 1 al 15 de ahí del capítulo 5. Y voy a pedir, hermanos, que por favor abran sus Biblias ahí. Si ya la tienen abierta, pues amén. Amén al Señor, gloria a Dios. Pero quiero hacer una oración antes de iniciar. Padre, estamos en su presencia y le doy gracias, Señor, porque estamos delante de usted y vamos a estudiar su palabra porque estas palabras son inspiradas por el Espíritu Santo, son del Espíritu Santo, usando al apóstol Pablo para que nosotros las podamos tener. Primeramente las iglesias de Galacia, después todas las iglesias que han sido a través de los siglos y ha llegado a nosotros a través de la Biblia, de su palabra, y las tenemos aquí en nuestras manos, Señor, y son muy útiles para nosotros. Y yo ruego, Padre, que por favor me ayude, que es una grande responsabilidad enseñar lo que es correcto, no enseñar ideas de hombres ni mías ni de nadie más, sino lo que usted quiere decirnos, lo que el Espíritu Santo quiere decirnos a cada uno de nosotros, y no solamente a nosotros, a todas las personas que confiesan creer en el Señor Jesucristo, como algunas personas lo llaman el Mesías. Pues es de suma importancia que ellos escudriñen estas palabras, se den cuenta de que la salvación es únicamente y exclusivamente por gracia. No hay que guardar ningún rito, ninguna otra cosa, solamente creer en el Señor Jesucristo, como lo dice el mismo apóstol Pablo ahí en Hechos capítulo 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Señor, ayúdenos a poder entender, comprender, y ayúdenme a mí a poder exponerlo como usted mejor le parezca, Señor. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Vamos a leer, hermanos, los versículos del 1 al 15. Gálatas capítulo 5, versículos del 1 al 15. Dice la palabra del Señor: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo.
mas el que os perturba llevará la sentencia, cualquiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen o se castrasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no os uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Amén. Palabra del Señor. En el verso 1, hermanos, el apóstol nos pide dos cosas. Una, permanecer. La otra es no regresar. O sea, todo lo contrario a permanecer sería regresarse. O sea, permanecer firmes en esa libertad. Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesucristo es esa verdad. Así que el apóstol dice que permanezcamos en Jesucristo, en la fe en Jesucristo. Y más adelantito vamos a ver que cuando una persona quiere ser salvo o justificarse por obras, dice que de Cristo te desligas, de Cristo te separas. No puedes ser salvo por la gracia de Cristo. Entonces, la otra parte, o la número 2, quiero decirles que no regresar. Y por supuesto, está haciendo referencia al judaísmo, la ley, circuncisión, fiestas y ritos judaicos que son conforme a la ley. En el capítulo 1 de ahí, de esta misma epístola, dice en el versículo 13, el capítulo 1, versículo 13, dice ahí: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Y entonces el apóstol Pablo está tratando de hacerles ver que no es por medio del judaísmo, que de esto tienen que separarse y que no deben de regresar. Por eso dice: permanecer firmes en esa libertad y no se regresen al judaísmo. Dice que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Por causa del judaísmo, de las enseñanzas del judaísmo, el apóstol Pablo perseguía a la iglesia porque porque él era enemigo de Cristo y de la iglesia, porque no podían comprender que la salvación era solamente o únicamente y exclusivamente por creer en el Señor Jesucristo, por poner toda su confianza en él. Y los judíos pues no creyeron, por eso lo crucificaron. Por eso dice en el verso 14: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, de los de su tiempo, en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces el apóstol está diciéndoles: no se regresen a eso. Ustedes fueron salvados. Continúen confiando en el Señor Jesucristo. O si no eran salvos, pues la única manera de que se puedan salvar es a través de Jesucristo. De esto se habla muchísimo en esta misma epístola. Por ejemplo, en el capítulo 2, verso 21, dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Para qué iba a morir si las personas se iban a salvar por medio de guardar la ley? Y él dice: yo no la desecho. En el capítulo 3, versículos 10 y 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y luego en el 12 dice: y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá
por ellas. Ya hay muchísimo más que examinar en esta misma epístola acerca de la ley. En el versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. O sea, cuando uno o cualquiera que sea o aquellas personas querían depender de las obras de la ley, quedaban bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora, en el capítulo 6, en el versículo 13, dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, ni las personas que se esforzaban y que se circuncidaban y que trataban de guardar todos esos ritos, las fiestas, todo lo que hagan o lo que hicieran o lo que hagan en nuestros días, dice que esas personas no pueden guardar la ley. Dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Porque dice, pero quieren que vosotros circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Así que en el verso 2 del capítulo 5 dice, he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Ahora, ¿por qué les dice esto? Porque ellos pues habían supuestamente aceptado al Señor Jesucristo, supuestamente habían creído, y probablemente muchos de ellos, o pues sí, muchos de ellos habrían realmente creído, pero estaban siendo influenciados de una manera tan fuerte que ya los habían arrastrado, los habían sacado de la verdad del evangelio, y eso está sucediendo en nuestros días. Ahora, si la persona se circuncida pensando que es necesaria para su salvación, para nada les aprovechará Jesucristo, porque eso es lo que está diciendo. Y esto es algo muy serio, es algo bastante serio, porque dice, vamos ahorita en un momento a ir al libro de los Hechos, y ahí se nos enseña que hubo una gran discusión muy fuerte en el principio de la iglesia por causa de estas cosas. Y quiero que por favor vayamos en el Hechos capítulo 15, hermanos, por favor. Hechos 15, y vamos a ver algunos versículos ahí. En el verso 1, comienzo leyendo en el verso 1, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, y vea usted que dice, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, o sea, en otras palabras, estas personas judíos que eran, pues sí, de la nación de Israel, eran judíos descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, de las 12 tribus, decían, si ustedes, pues aunque acepten al Señor Jesucristo y aunque crean en Cristo, pero si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Y luego en el versículo 2 dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea, el apóstol Pablo defendiendo la sana doctrina, la doctrina verdaderamente de la salvación por gracia, discute con ellos, y el apóstol Bernabé apoyándolo, dice se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia que estaba en Jerusalén. Dice, y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, note usted que estas personas habían creído en el Señor Jesucristo, pero dice, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. En otras palabras, ellos están diciendo, si no hacen esto, de circuncidarse, de guardar la ley de Moisés, pues no pueden ser salvos. Y luego dice el versículo 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión,
Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ahora, esta parte es bien importante. En el versículo 9 dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, o sea, entre nosotros judíos y gentiles, purificando por la fe sus corazones. Ahora, esto es bien importante porque esta gente a los que está refiriéndose el apóstol Pedro, pues era Cornelio, era toda la familia de Cornelio. Esa gente eran romanos, ellos no sabían nada de la ley, estaban totalmente ignorantes. Ellos tampoco tuvieron que circuncidarse, tampoco tuvieron que, bueno, primeramente tienen que guardar la ley y tienen que circuncidarse, tienen que ser parte del pueblo de Israel para poder de que sean salvos. No, en el momento que ellos creyeron, el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos y fueron salvos, fueron hechos parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, el apóstol Pedro les explica de lo que pasó precisamente con Cornelio y su familia. Vamos a ir unas hojitas más atrás, en el capítulo 10, en el verso 24 del capítulo 10 de ahí de Hechos, dice la palabra del Señor: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Este es Cornelio, porque el Espíritu Santo había llamado al apóstol Pedro a que fuera a predicarles a estas personas, a que fuera a enseñarles el evangelio del Señor Jesucristo. Así que Cornelio los está esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Entonces esa casa de Cornelio, me imagino que era una casa muy grande, estaba llena de personas, amigos, los más íntimos, sus parientes, su familia. Dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. ¿No? Vemos que Cornelio era una persona en cuanto a, pues, al evangelio, en cuanto a la ley de Jehová o a la ley de Moisés, era ignorante, era totalmente ignorante. Se postra delante de Pedro, quiere adorar a Pedro. El versículo 26 dice: mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Bueno, de ahí, ahí el apóstol Pedro comienza, o primeramente Cornelio le da testimonio del por qué, por qué fue llamado. Primeramente el Espíritu Santo prepara a Pedro, después el ángel le dice a Cornelio que envíe personas a llamar a Pedro. Pedro viene y dice: ¿por qué me hiciste llamar? Pues, explícame. Bueno, Cornelio le da la explicación, qué fue lo que pasó, le da el testimonio. Entonces Pedro comienza a explicarle el evangelio del Señor Jesucristo, cómo el Señor Jesucristo anduvo en Israel predicando, qué fue lo que pasó. Lo rechazaron, lo golpearon, lo crucificaron, murió, pero al tercer día resucitó, y resucitó con poder y con gloria. Entonces, aquí en el verso 39, ahí de este mismo capítulo, dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. Aquí ya el apóstol Pedro le está dando testimonio de lo que sucedió, de todo lo que pasó. Los judíos lo crucificaron, lo mataron. Versículo 40 dice: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano
a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Versículo 42 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, aquí el apóstol Pedro llega a decirle a Cornelio y a todas las personas que ahí están, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre, tan solamente por creer en él. Entonces, cuando Pedro está predicando, bueno, el Espíritu Santo viene sobre de ellos. Versículo 47 dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Muy bien. Entonces vemos aquí que ellos fueron salvos. Cornelio, un soldado del ejército romano, su familia, y me imagino que muchos soldados que estaban ahí, porque él era un centurión, y el centurión, tengo entendido que tenía bajo su cargo como 100 soldados. Era una tipo base militar lo que había ahí, y él ahí tenía su casa cerca. Entonces, estas personas, bueno, fueron salvados. Personas ignorantes de la ley de Moisés, de la ley de Jehová, sin circuncidarse, sin guardar la ley, sin participar de las fiestas de Israel, nada de eso. Entonces, ellos fueron salvados por la misericordia de Dios. Ellos pues no eran judíos, eran ignorantes de todo eso, de la ley de Moisés, y fueron salvos. Ahora vamos a regresar una vez más, hermano, al capítulo 15 de ahí de Hechos, y quiero volver a leer el verso 1 porque el apóstol Pedro les está dando testimonio a estos judíos. Entonces en el verso 1 del capítulo 15 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pero ¿cómo no? Si el Señor les dio el Espíritu Santo, el Señor los salvó. Pero ellos decían que no. Y ese es el problema con las religiones. Eso es el problema muchas de las veces con las sectas religiosas o las denominaciones o las religiones, que nosotros queremos determinar quién es salvo, quién no es salvo, quién se salva y quién no se salva. El Señor salva. La responsabilidad de nosotros es tan solo predicar el evangelio, y Dios es el que hace la obra porque Él salva a la persona que crea en su corazón. Nosotros no conocemos el corazón de las personas, y eso es lo que precisamente está diciendo aquí. Versículo 8 de ahí de Hechos 15 dice, y Dios que conoce los corazones, yo no conozco el corazón, nosotros como humanos no conocemos el corazón de las personas, pero Dios sí conoce los corazones, les dio testimonio a estas personas dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Versículo 9 dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. No hizo ninguna diferencia entre judíos, gentiles, no importa, tan solamente que la persona al escuchar el evangelio crea, se humilla, se arrepiente, pues será salvo al creer en el Señor Jesucristo. Dice el verso 10, ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Nunca. Porque la verdad, nadie puede guardar la ley al 100%. Así que nadie se puede salvar de esa forma. Es cierto que yo lo he dicho muchas veces y lo digo y lo repito. Después de que somos salvos, tenemos que continuar estudiando las escrituras para santificarnos. El Espíritu Santo sigue obrando en nuestra vida, nos viene mejorando cada día. Al pasar el tiempo somos personas mejores que nos hemos apartado o hemos dejado muchas cosas.
Pero lo que hacemos después de que somos salvos no es para salvación, es para santificación. Dice el versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Así que la persona que enseña la necesidad de circuncidarse para poder ser salvo, porque si no, la persona no puede ser salvo, y eso abunda hoy en nuestros días, y a todo aquel que lo hace, que se cree engañado y que lo hace, queda bajo maldición, porque eso es lo que la palabra de Dios nos enseña ahí precisamente en Gálatas. Vamos a regresar, hermanos, por favor, a la epístola a los Gálatas, en el capítulo 5. Queda bajo maldición, y no solamente eso, está obligado a guardar toda la ley. Dice el versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. O sea, si la persona se circuncida pensando que esa es la manera de que pueda ser salvo, aunque haya creído en el Señor Jesucristo, porque sea por engaño, sea porque así lo cree, porque algunas personas están enseñando esas cosas que según creen en Cristo, pero necesitan circuncidarse. Y no estoy hablando nomás por hablar. Hay personas que han salido de la Iglesia Bautista Independiente Fundamental y andan enseñando estas cosas. Eso es algo terrible, algo trágico, y es que esa persona pues en realidad haya pertenecido a la iglesia que haya pertenecido, pues es que no le amaneció, no le ha amanecido. Así que dice, verso 3 dice, y otra vez testifico a todo hombre, a cualquiera que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Está obligado. O sea que de nada le valió el sacrificio de Cristo, de nada le valió la muerte de Cristo, porque queda separado de Jesucristo, queda separado de Dios. Versículo 4 dice, de Cristo os desligaste, de Cristo te separaste, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y algunas personas piensan que aquí lo que pasa es que se pierde la salvación. Perdieron la gracia, pierden la gracia. ¿Por qué? Porque no fueron salvos. Y si esta persona está creyendo de esa manera, pues no puede estar en la gracia de Cristo. No puede salvarse, porque queda fuera de la gracia, no puede alcanzar la gracia, a menos que se arrepienta y que de verdad crea que solamente en Cristo puede obtener la salvación. O sea, en estas cosas no es algo leve, es algo bien serio, es algo serio. La palabra de Dios dice que sin su gracia nadie puede ser salvo. El Señor Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. En otras palabras, la persona se pierde eternamente porque se separa de Cristo. No puede caer en gracia, en la gracia de Dios, porque está rechazando el sacrificio de Cristo. Así que en el versículo 5 dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. En otras palabras, esperamos a Jesucristo, esperamos su gracia, su bendición, su arrebato, o si morimos, pues irnos con el Señor, pero es única y exclusivamente por creer en el Señor Jesucristo y haber recibido el Espíritu Santo en nuestras vidas. El versículo 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Algo bien interesante, muy interesante. Luego el apóstol Pablo comienza a regañarles, porque les dice, esta persuasión no viene del el que los llamó, o sea, no viene de Dios, viene de los hombres, pues, influenciados por Satanás, o sea, viene del diablo, viene de los demonios. Versículo 7 dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Empezaron bien, aparentemente habían comenzado bien,
Tal vez llegan personas pues que no han sido salvos y los empiezan a influenciar y los comenzaron a engañar. Y aunque las personas, pues si había algunos salvos, pues estaban influenciados, estaban confundidos, muy confundidos. Dice que esa persuasión no viene del Señor, no viene del que los llamó. En el capítulo 1, versículo 6, veamos quién es el que los llama. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Quién los llamó? Pues Dios el Padre, por la gracia, por el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Luego dice en el versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. O sea que, hermanos, y esto yo a veces me pongo a pensar y he estado pensando, meditando, un poco de levadura. La levadura, el Señor Jesucristo la compara con la hipocresía, un poco de influencia. No importa, aunque sea de la circuncisión, de la ley, no importa, aunque sea cualquier cosa que nos influencia para sacarnos del camino de Cristo por alguna amistad o algo, una mala amistad, una mala influencia, malos consejos, malas palabras. No estoy hablando de palabras obscenas, estoy hablando de palabras que se oponen al evangelio de Cristo. Irnos a hacer cualquier otra cosa y desviarnos del estar en la presencia de Dios, de honrar a Dios, preferir ir a otras cosas antes que estar en la presencia de Dios, antes de estar escudriñando la escritura. Dice aquí el versículo 9, un poco, con un poquitito de hipocresía, de levadura, leuda toda la masa, o sea, daña, hace mucho daño, hace bastante daño. Versículo 10 dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. En otras palabras, les está diciendo, confío en Dios, que me van a entender, que van a comprender, que van a darse cuenta que lo que les estoy diciendo es la verdad. Les dice a los Gálatas, yo confío de ustedes en el Señor, que no vas a pensar o no vas a pensar diferente de lo que les estoy diciendo, más el que os perturba, o sea, la persona que les está metiendo esa idea, esas ideas para sacarlos del camino, dice, llevará la sentencia, quien quiera que sea. Ahora, esa sentencia no es nada jugando, es algo muy serio. Es una maldición, es maldición. O sea, en otras palabras, la persona que está obrando, está haciendo algo para sacar del camino a alguien que está en Cristo, pues dice, llevará maldición. Versículo 11 dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? ¿Quiénes lo perseguían? Los judíos, los del pueblo de Israel, los fariseos, los saduceos, toda esa gente religiosa. Lo perseguían, lo odiaban, trataban de matarlo, lo golpearon para que dejara de hacerlo. Y pues bueno, al final le cortan la cabeza al apóstol Pablo, aunque no está en la Biblia, pero escritos fuera de la Biblia, se sabe por historiadores que a él le cortaron la cabeza. Ahora, dice que si él predica la circuncisión, ¿por qué padezco persecución? Dice, en tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ahora, después el apóstol Pablo muestra bastante, o sea, está muy indignado, molesto, enojado. Versículo 12 dice, ojalá se castrasen, ojalá se mutilasen los que os perturban. El apóstol Pablo estaba bastante molesto, no solamente con los que los perturbaban, sino también con los Gálatas, porque pues estaban dejándose llevar, estaban dejándose arrastrar por el engaño. Entonces, porque no era algo jugando, no era algo leve, es algo serio, algo muy serio. Primeramente es el Señor, primeramente tenemos que creer tal y como el Señor Jesucristo lo enseñó. Los judíos, ellos aborrecían
las enseñanzas del Señor Jesucristo. Esas personas que supuestamente guardaban la ley, que supuestamente eran seguidores de Moisés, que no eran ni siquiera seguidores de Moisés, porque si hubieran sido realmente seguidores de Moisés, hubieran creído que el Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesucristo y del apóstol Pablo, era la continuación del Antiguo Testamento, era el cumplimiento de lo que Moisés había enseñado. Ahí estaba el cumplimiento. El mismo Moisés lo dice, que Dios iba a levantar a alguien que a él tenían que escuchar. Dice, y el que no lo escuche será desarraigado del pueblo. Y ahí está, se cumplió, porque no lo escucharon, no quisieron escuchar las enseñanzas del Señor Jesucristo. No es que las enseñanzas de Jesucristo estuvieran en contra, sino que era la continuación, era el cumplimiento de esa ley, que es la ley, pues fue dada para que entendamos y nos demos cuenta que no podemos guardarla. Somos pecadores y no podemos obedecer a Dios. Necesitamos un Salvador, pues ese Salvador es el Señor Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, el Espíritu Santo nos guía a su palabra y nos damos cuenta que necesitamos continuar en ese proceso de santificación. Estas personas se confunden, no entienden y piensan que tienen que guardar los ritos de Moisés, las fiestas, la circuncisión y todas esas cosas que no salvan. Y lo quieren hacer o lo quieren enseñar o lo están enseñando o lo hacen ellos según para completar la salvación en Cristo Jesús, que como si el Señor Jesucristo o la obra de Jesucristo estuviera inconclusa o no completa. Así que versículo 12 dice, ojalá se castrasen estas personas. Versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Hace algo bien importante, o dice unas palabras muy importantes aquí el apóstol Pablo, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En otras palabras, no es que esa libertad es para que vivamos, porque más adelante, lo vamos a ver con el favor de Dios la próxima semana, no es que por eso vamos a vivir en fornicación, en adulterio, pues somos libres en Cristo, ya tenemos la salvación, ahora sí yo puedo emborracharme, puedo andar de adúltero, de fornicario, haciendo y deshaciendo, al cabo ya soy salvo. Cuando una persona piensa así es que en realidad no ha sido salvo. Pero el apóstol Pablo les instruye a estas personas, les dice, no usen esa libertad como ocasión para la carne, no para pecar, sino para servirle al Señor, sino servíos por amor los unos a los otros. Versículo 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, porque si no hay ese amor de verdad al prójimo, pues no hay nada. Ese amor nos fue dado por el Espíritu Santo, amar a nuestro prójimo, ser justos, practicar la justicia, no ser injustos, el temor hacia Dios, el temor hacia la obediencia a la palabra de Dios. Pero eso es dado por el Espíritu Santo que está en nosotros. Si no hay ese amor hacia el prójimo, pues hay un problema ahí bastante grave. Así que nosotros por la ley pues no podemos salvarnos, no podemos nosotros guardar la ley, pero en el amor al prójimo se demuestra que somos salvos, en el amar al prójimo. El apóstol Juan dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Primero Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Y es un apóstol que lo dijo, inspirado por el Espíritu Santo. En otras palabras, es el Espíritu Santo quien lo está diciendo. El que no ama de verdad no ha conocido a Dios. Por eso, eso es un cambio de corazón. Eso es solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Cambio de corazón, obrando por el Espíritu Santo. En el verso 15 del capítulo, ahí en el mismo capítulo 5 dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad
que también no os consumáis unos a otros. Mirad que no os consumáis unos a otros. El apóstol Pablo dice algo bien importante en el capítulo 6, versículo 15. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Y qué es esto? Sino la salvación, el nuevo nacimiento, el haber nacido de nuevo. Jesucristo lo dijo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Cuando una persona ha nacido de nuevo, ha comenzado por dentro a ser mucho mejor, a ser perfectos más bien, porque la palabra de Dios así nos enseña que por dentro hemos sido perfeccionados, hemos sido santificados, pero por fuera, lo que es la vida diaria, comienza un proceso de santificación y es obra del Espíritu Santo y claro, de la enseñanza bíblica, de la lectura bíblica, de nuestra relación y comunión con Dios. Comienza ese proceso de santificación. Pero la salvación es solamente a través de creerle a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice que la circuncisión no vale nada, ni la incircuncisión, sino haber nacido de nuevo. Así que Dios nos ayude, Dios los bendiga, hermanos. Y vamos a hacer una oración al Señor para darle gracias a Dios. Padre, gracias Señor por su palabra. Gracias por esto que hemos estado analizando, examinando a través de su palabra. Ayúdenos Señor a mantenernos, a permanecer fieles y firmes. Y luego Señor que personas que están siendo engañadas puedan escuchar esto, Padre. Yo sé, Señor, que hay muchas personas que están siendo engañadas por estas personas mesiánicas, por los mesiánicos enseñando falsas doctrinas. Padre, ruego por esto, que usted les bendiga, tenga misericordia de ellos. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén.